tal como fue anunciado, nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día es con Ricardo Reilly, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Hay preocupación en el gobierno por el déficit hídrico, por la caída del precio internacional de la soja. Sobre esos asuntos vamos a conversar. Reilly, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y el gusto es mío. Para comenzar la entrevista les proponemos compartir lo que ayer, a la salida del Consejo de Ministros, decía el ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, sobre estos asuntos. Lo vemos. La última experiencia similar fue en los últimos 2 meses del año 2010. Estamos monitoreando la situación 40 días antes del momento en que en el episodio anterior se suscitó esta situación. Ojalá no tengamos que declarar la emergencia agropecuaria. Con el déficit hídrico conspiran las altas temperaturas registradas últimamente, demasiado elevadas para el promedio de la época y que aumentan la demanda de agua. Hay un efecto, obviamente, de depresión en los cultivos, sobre todo en los cultivos de verano, y en cuanto a los verdeos, avenas y raigrases y praderas que se han sembrado, seguramente muchas están en riesgo. En contexto de caída de precios internacionales, principalmente de la soja, la falta de lluvias preocupa aún más a los productores y al gobierno, que piensa en modificar la estrategia de riego. Sin ir más lejos, en este preciso momento, aquellos cultivos que han estado bajo condición de riego están con rendimientos, en el caso de soja, de 1.000 o 1.500 kilos por hectárea más que los que no se regaron. Esa es la razón por la cual, lejos de pensar que en el Uruguay hay problemas de cantidad de agua, es importante que como país pensemos en la potencialidad que tiene la transformación de ese recurso que en diciembre sobraba porque llovieron 600 milímetros y que hoy nos está faltando. ¿Coincide con Aguirre que no hay todavía una situación de emergencia? Bueno, creo que en algunos puntos del país hoy la situación realmente es muy preocupante, sobre todo porque hay que atar varias cosas. En el caso de la agricultura, parte del cambio climático del cual hemos hablado en alguna otra ocasión, hay que ver que venimos de una cosecha, una campaña de invierno que fue muy compleja, en la cual hubieron realmente pérdidas importantes para los agricultores, debido precisamente a lo opuesto, que es al exceso hídrico. Estaba recién hablando con Nubel antes de entrar y manifestaba eso: si el promedio anual de lluvias el año pasado eran 1.000 milímetros más o menos, bueno, eso se triplicó, entonces eso trajo problemas. Después entramos en lo que fue la siembra de cultivos de verano, que es el caso de la soja, en donde bueno, hay una buena implantación, hay un buen desarrollo de los cultivos, incluso hasta el mes de enero, fines del mes de enero, principios días de febrero, la situación hacía suponer que íbamos a tener una cosecha realmente interesante de soja que podía cubrir gran parte del deterioro de lo que es la caída de precios a nivel internacional, porque esto se da en un contexto que no es únicamente el problema de la sequía, que yo creo que hoy ya hay una sequía instalada en varios puntos del país, sino que esto hay que sumarle un contexto internacional en el cual hay una caída de precios que es realmente importante. Hay que sumarle una estructura de costos que tiene el Uruguay, que es un país caro, en donde, entre otras cosas, tenemos gran parte de los combustibles más caros de la región, o en varios casos del mundo, y también de la energía. Entonces, esto se juntan muchos elementos. Esto hace que, para que el negocio, en este caso de la soja, no hubiese tenido los problemas que está teniendo, independientemente de la seca o de los temas climáticos, el rendimiento debería haber estado por encima de lo normal. Claro, lo que parece es que, en realidad, todo el tema del déficit hídrico o la sequía, como se le quiera llamar, termina impactando más porque el rendimiento no va a permitir solucionar lo que no da el mercado internacional, es decir, la baja en el precio de la soja en el mercado externo no puede ser de alguna manera equiparada con un mayor rendimiento. Ese es el problema. Es decir, yo conozco productores que han perdido directamente la cosecha de soja porque no les era rentable entrar a cosechar. Es decir, hay de todas situaciones, hay distintas situaciones en distintos puntos del país, por lo cual no se puede generalizar, porque hay zonas puntuales que incluso los rendimientos no van a ser tan malos y es probable
que puedan salvar esta situación. Depende de cuándo fue plantada la soja, de si ligó agua en los distintos estadios del cultivo en los cuales se determina el rendimiento. O sea, la situación no es generalizada porque hubieron en algunos lugares y casos puntuales de aguas que llegaron a tiempo. Pero lo que decía, en términos generales, lo que está sucediendo es que cuando medimos la caída del precio internacional y la suba de costos y la estructura de costos de producción que tiene el Uruguay, eso hace que, sobre todo en campos arrendados, los rendimientos para cubrir y para poder obtener ganancias y para no perder, hoy tiene que estar en un rendimiento aproximado de los 3.000 kilos. O sea, hablar de un promedio de 3.000 kilos de soja por hectárea es un promedio elevado, es decir, escapa del rendimiento promedio o del rendimiento normal que podríamos haber obtenido. ¿Y el gobierno o el ministro de Ganadería ya debería haber tomado algún tipo de medida paliativa, en particular para estas situaciones que ustedes mencionaban como muy complejas? No, yo creo que, a ver, son situaciones que se dieron además en los últimos 40 días. En esto no hay muchas medidas que uno puede hacer más que una medida que nosotros en el caso de la Asociación Rural hemos reclamado, que está relacionada justamente a lo que hablaba, que es a lo que hace otros elementos que hacen a la competitividad del país. Entre ellos hablamos de lo que son los costos de producción asociados en el caso del gasoil, por ejemplo. O sea que es una muy mala noticia que ANCAP diga que no va a rebajar, que no hay margen para rebajar el precio de los combustibles. Bueno, ya han habido algunas propuestas que nosotros también la hicimos y la vamos a reiterar quizá mañana, que yo tengo la oportunidad de estar bueno, en una charla precisamente en la Expo, con motivo de la Expo Melilla, referente a lo que es el fideicomiso para el transporte urbano. ¿Qué van a proponer? No, y yo creo que ese fideicomiso que estaba creado para una época, que fue aproximadamente en el año 2006 que se creó, por el cual el aparato productivo nacional subsidia a lo que es el transporte urbano, por ese concepto únicamente ANCAP, es decir, pero del gasoil que viene del sector productivo, trasladó en el año 2013, que es el último dato que tenemos porque no cerramos el del año pasado, trasladó 130 millones de dólares. Es aproximadamente un 10% del precio del gasoil que paga hoy. La cosechadora que va a cosechar esta soja que estábamos viendo, que de pronto va a tener problemas de rendimiento, o la sembradora o el tractor que van a sembrar o que ya sembraron y van a tener que resembrar, lo que se refería al ministro, que es las pasturas de invierno, porque esto, estábamos hablando de la agricultura, pero esto traslademos a lo que es las pasturas que se siembran, que ya se sembraron varias de ellas, que están comprometidas, como bien decía el ministro. Algunas probablemente, si nacieron, va a haber que resembrarlas, hay otras que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, pero toda esta situación se da también en un contexto, como decía hoy, de altos costos por un combustible que es caro. Entonces, creo que el margen, si es que, como decíamos, que la paramétrica por distintas razones no diera o no habría margen para bajar el combustible, bueno, empecemos por este lado, que quizás se puede bajar entre un 8 y un 10% el precio del combustible, ¿no? Lo que ustedes van a solicitar entonces es una rebaja en el precio de los combustibles, retirando el subsidio al transporte público que realiza el sector agropecuario con esta modalidad de fideicomiso. Es decir, más que una propuesta, porque además, como dije, en el caso pasado el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz dijo exactamente sí, o algo muy similar a lo que ahí estamos hablando, en donde el cultivo de arroz es otro caso también paradigmático, porque tenemos el récord mundial de producción de arroz por hectárea, 8.500 kilos de arroz por hectárea, con una calidad además que es realmente muy buena a nivel internacional, y sin embargo, por diversas razones, entre ellas también asociadas, muchas de ellas a los costos, también tiene problemas de viabilidad económica. Pero quiero aclarar que sabemos que el ministro de Ganadería hizo un planteo referente a esto que estaba comentando sobre el fideicomiso, sobre el subsidio al transporte urbano. Sabemos que el ministro de Ganadería ya hizo una solicitud al Ministerio de Economía para tratar este tema. O sea que el planteamiento es de buen recibo por parte de AGR. Sí, sabemos que el ministro lo dijo el otro día en el lanzamiento precisamente de la cosecha de arroz, que él ya había tomado cartas en el asunto, había planteado este tema de economía, ¿no? Bien, y lo que también se pregunta a la gente que nos está mirando es
esta situación de déficit hídrico, de incertidumbre con relación a las pasturas, puede llegar a incidir o estiman ustedes puede tener una incidencia en el precio de la carne, por lo menos a mediano plazo? Bueno, ahí entramos en otro rubro, porque cuando hablábamos hoy, una vez se habla del sector agropecuario. Sí. El sector agropecuario es muy amplio, tiene muchas aristas y tiene muchos rubros y subrubros dentro de los rubros. Evidentemente que sí, porque acá se suman varios factores. ¿Qué es lo que sucede? Esta es la época de zafra en la cual el productor agropecuario vende gran parte, terminado el verano, gran parte de su ganado a lo que es la industria frigorífica. Por lo cual siempre se dan algunos momentos de puja por los precios, porque obviamente el que compra quiere pagar menos y el que vende quiere que le paguen más. ¿Qué es lo que sucede? Es que ante la situación actual de falta de comida, hay lugares en donde el campo natural, que hoy es el principal alimento hoy, en esta época otoñal, llamémoslo así, está dado precisamente por el campo natural. Que son los kilos baratos que le llaman los productores porque no dependen de una siembra, que sí son los que estábamos hablando que son los invernales. Bueno, eso está sucediendo que hoy el productor está recibiendo precios por la hacienda que son precios relativamente bajos en comparación con los de otros años y en comparación también con la carne que Uruguay exporta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el productor no tiene una buena posición negociadora, porque ve sus campos deteriorados, porque hay un valor nutricional de las pasturas que está realmente complicado en estos últimos tiempos, los ganados ya no están engordando, entonces se está viendo obligado a vender y a negociar a estos precios. ¿Qué sucede? Y bueno, ¿qué es probable? Y es lo que yo pienso que va a suceder, es que en los próximos meses no va a haber ganado gordo para faena. Es probable que haya, así como estamos en una zafra, después haya un pico de lo que es la poszafra, que se llama, que es cuando se venden animales que salen de las pasturas sembradas, pero estábamos hablando, bueno, el ministro lo decía y yo lo dije recién, la situación de las pasturas sembradas también es comprometida, por lo cual habrá que ver de aquí a unos meses, bueno, si hay oferta forrajera, que en definitiva hay otros métodos de suplementación. Pero la tendencia va a ser al alza. Y sería de suponerse que va a haber faltante de ganado gordo en los próximos meses. Después habrá que ver cómo se traslada eso en el alza a lo que es el público, ¿no? Ustedes habían planteado también mejorar la competitividad y hizo mención, por ejemplo, al tema de los combustibles, pero hablaban de un valor del dólar cercano a los 27 pesos. Por lo menos, me corrijo, en realidad, el presidente de la Federación Rural, sentado en esa silla hace algunas semanas, me decía, bueno, en realidad tenemos que estar ya en un valor del dólar a 27 pesos. ¿Están un poco más conformes con el alza que ha tenido la divisa norteamericana? Bueno, la Asociación Rural sacó un informe respecto del tipo de cambio, la necesidad de un país exportador como es Uruguay, que es claramente dependiente de lo que sucede en el contexto internacional, por eso estamos teniendo estos problemas que estábamos hablando de la caída del precio de los commodities, y a su vez se han sucedido una serie de movimientos de las monedas, bueno, en varios de los países del mundo, entre ellos varios de nuestros socios comerciales, varias de las principales canastas de monedas del mundo, varios de nuestros competidores. Entonces, la necesidad de estar alineados con lo que sucede en el mundo para no perder en competitividad en un país que es agroexportador como es Uruguay es determinante. Y de ahí viene la necesidad. Yo recuerdo que en su momento se habló de si el gobierno interviene o no interviene en lo que es el tipo de cambio. Quizá no lo hace de una manera directa, pero a veces hay formas indirectas de incidir en tratar de controlar la suba del tipo de cambio, que sabemos que depende de un equilibrio, porque detrás de la suba del tipo de cambio también hay otros indicadores que se mueven, ¿verdad? Entre ellos el consumo y la inflación. Entonces, sabemos que es un equilibrio, pero la demostración es, nosotros básicamente para redondear, el informe ese marca que estamos un 36% por debajo de lo que es el tipo de cambio real efectivo promedio de los últimos 38 años, ¿no? Según los estudios del Departamento Económico, de la Dirección de Estudios Económicos de la Asociación Rural, el dólar hoy tendría que estar entre 30 y 32 pesos para estar alineados con lo que sucede, por ejemplo, si nos alineamos con este promedio del cual estamos hablando y si nos comparamos con la depreciación que han tenido las monedas, estas principales canastas de monedas a nivel mundial. La gráfica esta muestra 3 picos hacia abajo, la gráfica que estoy hablando del tipo de cambio real efectivo promedio. Hay un pico en pérdida de competitividad y deterioro en lo que es el 82, hay otro que es en el 99, son 2 periodos en los cuales Uruguay terminó con fuertes devaluaciones y hay otro pico que es ahora. Yo no digo que esto vaya a terminar en un problema ni mucho menos,
Pero lo que sí tenemos que tener claro que cuando nos desalineamos de lo que son las depreciaciones, de lo que son las devaluaciones, el caso de un socio fuerte como es Brasil y de un vecino como es Brasil, cuando Uruguay se desalinea de Brasil, después esa devaluación se termina produciendo de hecho y de manera mucho más abrupta y en definitiva termina siendo mucho más perjudicial para todos. ¿Cree que ante este escenario el gobierno debería además tener un gesto con ustedes y desistir del cobro del impuesto de primaria al sector agropecuario? Bueno, es una discusión que viene hace tiempo. En realidad el sector y el campo nunca dejó de pagar este impuesto. Esto viene de una ley del año 96 que se modifica precisamente para que el Estado pueda asegurar el cobro del impuesto a primaria. Se cambia, porque ¿qué pasa? Uno cuando habla de padrones urbanos es una cosa, cuando habla de padrones rurales, que son muchos y muchos de ellos perdidos en el espacio, porque estamos hablando a lo largo y ancho del territorio nacional, había problemas de cobro de este impuesto. Cuando se realizaba el cobro era incluso mucho más engorroso y más costoso de lo que era la recaudación del impuesto que en realidad lo que terminaba siendo el impuesto en sí mismo, porque este impuesto lo recaudaba el Consejo de Educación Primaria. Lo que se hizo fue que Rentas Generales transfiriera un monto similar desde Rentas Generales a partir de impuestos que se le cobraban al sector. Bueno, uno de ellos es el IMEVA, y otro era el impuesto de la renta, que hoy es el IRAE, impuesto a la renta agropecuaria, que hoy es el IRAE. En realidad, nosotros lo que decimos es que hoy la presión fiscal que tiene el sector agropecuario ya es elevada, estamos en un contexto que no es el mejor, y seguir sumando costos, seguir sumando cargas, y este impuesto tiene una particularidad, que es un impuesto ciego a la tierra. Cuando hablamos de un impuesto ciego, es un impuesto que se tiene que pagar si la soja se cosecha o no se cosecha, si se gana o se pierde, y no son impuestos que van con el espíritu de la reforma tributaria del año 2007 que pretendía gravar la renta de las distintas actividades empresariales. Esto toma un carril distinto que ya sucedió con la reimplantación del impuesto al patrimonio en su momento. No nos olvidemos que hace 2 años se reimplantó el impuesto al patrimonio. Sí, está bien, para el ISIR y... Bueno, aproximadamente, exacto. Es decir, se reimplanta el impuesto al patrimonio. Es verdad, en determinadas superficies, está bien, pero en la situación actual todas estas cosas van a entrar a pesar. Todo lo que agreguemos de costos, y más de costos fijos y de costos ciegos que no son deducibles de la renta, van a entrar a pesar de manera importante hacia el futuro en un contexto que no es el mismo de antes. Bien, me quedan un par de minutos y no quiero dejar de preguntarle por lo que comienza mañana, que es la Expo Melilla, una actividad bien interesante y sobre todo cerca de la capital, que es algo no demasiado frecuente, más allá de lo que es la Expo Prado, ¿no? Sí, realmente es muy importante el evento que vamos a tener a partir del día de mañana y aprovecho este medio para invitar a todos los que se quieran acercar, como tú bien decías, al lado de Montevideo. Es un predio que es de la Asociación Rural que tiene una utilización estratégica precisamente porque está vinculada, sobre todo validando tecnologías para pequeños y medianos productores, pero es una muestra activa y con demostraciones en vivo de alimentación que tiene más de 50 hectáreas cultivadas. Van a haber eventos de todo tipo, van a haber, sobre todo para la gente que le gusta mucho el tema ecuestre, van a haber más de 250 caballos de las distintas razas en una pista en distintos eventos. Creo que va a ser realmente muy buena para todos los que se quieran arrimar a partir del día de mañana. Bien, las últimas dos. ¿Es una buena noticia que Vázquez haya mantenido aguerre? Sí, yo creo que sí, lo hemos dicho en alguna otra ocasión, nosotros tenemos una buena relación con el ministro, podremos haber tenido diferencias o podemos tener diferencias, porque creo que de las diferencias es donde a veces surgen las mejores soluciones, pero yo creo que es una persona que, bueno, la prueba está, ha superado incluso 2 periodos de gobierno, que creo que es importante sobre todo marcar cuando uno habla de políticas de Estado, cuando habla en el caso de las políticas agropecuarias o las políticas económicas, el hecho de mantener un equipo de trabajo en el tiempo, por lo menos da cierta previsibilidad. El ministro Aguerre además es una persona que él es productor, él es empresario, él está vinculado, más vinculado al rubro arrocero, pero también a la ganadería. Entonces creo que es una buena noticia. La historia del relacionamiento entre la ARU y Tabaré Vázquez en el pasado periodo de gobierno de Vázquez no fue quizás de la mejor. Incluso en algún momento Vázquez apuntó al por entonces presidente de la ARU y lo tildó de opositor. ¿Los condiciona en algo esa historia negativa? No, pienso que no. Nosotros vamos a tener incluso una reunión las próximas semanas con el presidente Vázquez. No, yo pienso que no.
Pienso, y esperemos que no, yo creo que... ¿Ya estaba prevista la reunión o se la pidieron a raíz de esto? No. Estaban previstas varias reuniones desde lo que fue la asunción del cargo. Hay varias reuniones, tuvimos una con el ministro de Ganadería, vamos a tener con algunas otras que tenemos pedidas con el ministro de Economía también, con el presidente de la República, incluso tenemos pedida también una reunión con las 5 cámaras empresariales también para hacer algunos planteos comunes que tenemos, así que yo espero y creo que va a ser necesario en los tiempos que vienen tener un diálogo fluido, lo que es el sector público con el sector privado, porque seguramente los años que están por delante no van a ser los mismos que los años anteriores. ¿Cree que entonces en aquel momento fue un tema personal y no un tema institucional? Sí, supongo que sí. Yo no recuerdo incluso tampoco cómo fue exactamente o por qué se dio eso, pero a veces son circunstancias políticas y bueno, y a veces hay temas personales de por medio. Pero no creo que eso condicione lo que es el relacionamiento, en este caso institucional, del gobierno con una institución como la Asociación Rural del Uruguay, ¿no? Ricardo Reilly, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchas gracias a ustedes. Hacemos la pausa y seguimos con más noticias.